El reloj de pared se escucha preocupado. Se escucha tic-tac, tic-tac. El reloj de pared se escucha muy preocupado. Se escucha tic-tac, 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 tic-tac. El reloj de pared se escucha altamente preocupado. Se escucha tic-tac, tic-tac, tic-tac. ¿La razón? Su novia, la reloj de pulso, ha tenido un retraso. Hola a todos, bienvenidos. ¿Sabes qué es la pragmática y para qué sirve? Soy estudiante de lengua castellana de la Corporación Universitaria Iberoamericana y mi grupo está conformado por Diana Villarreal, Consuelo Montero y Billy Montoya. Y el día de hoy te explicaremos de forma práctica el papel de la pragmática en la medición comunicativa para poder producir y comprender enunciados de manera efectiva. Acompáñanos. La pragmática es el estudio del uso del lenguaje, pero no solo se limita a ello. También tiene en cuenta factores extralingüísticos que modifican y transforman su uso. Esta disciplina se interesa por el modo en el que el contexto influye en la interpretación del significado. Por contexto nos referimos a la situación en la que se desarrolla el acto comunicativo. En este caso podríamos decir que es el sitio en donde estamos interrelacionando o donde producimos la información o el mensaje que queremos transmitir. El conocimiento que comparten los hablantes, así como las relaciones interpersonales que tienen entre ellos mismos, entre emisor y receptor. Por lo tanto, la pragmática se centra en analizar estos factores pendientes e independientes al lenguaje que condicionan su utilización. El problema del significado no convencional, o como lo diría Voltaire en uno de sus ejemplos, cuando un diplomático dice que sí, quiere decir quizá. Cuando dice quizá, quiere decir no. Y cuando dice no, no es un buen diplomático. También tiene otro ejemplo, el cual propone Voltaire. Cuando una dama dice no, quiere decir quizá. Cuando dice quizá, quiere decir sí. Y cuando dice no, no es una dama. Dentro de algunos contextos, pues esto resultará muy gracioso, en otros no tan gracioso. Aunque suene extraño y complejo, es más sencillo de lo que parece. Te presentaré otro ejemplo. Juan ama a María. Entonces estaríamos diciendo que Juan ama a María y no a otra persona. Otro sería, a María la ama Juan y no otro individuo, solamente Juan. Juan a María la ama, no la odia. O sea que este mensaje, dependiendo de quién y dónde se escuche, pues sonaría de una manera totalmente diferente. Ahora bien, si yo te presento, por ejemplo, un vaso con una pequeña cantidad de agua y hago una pregunta frente a varias personas, por ejemplo, algunos dirían, ese vaso está medio vacío. Para otros, su perspectiva les diría que el vaso está medio lleno. Para otros un poco más científicos y analíticos dirían que tiene el 50% del agua. Otros dirían, ¿y a quién le importa? Solamente es un vaso con agua. En esto consiste la pragmática. La pragmática trata de hacer un poco más énfasis en lo que se quiere decir sin tener lo que decir. O por ejemplo, en ocasiones hacemos cosas como por ejemplo gestos, ¿no? Entonces como sin producir ningún sonido, estamos diciendo que queremos silencio. O en ocasiones hay personas, por ejemplo, que dicen, entonces podría ser que en algunos contextos las personas interpreten que le duele la cabeza, otras personas dirían que se le olvidó algo que tenía que hacer, y otras personas tal vez dirían que tan solo tocó su cabeza. Es dependiendo de la perspectiva en la que la persona lo interprete. Ahora, a la hora de llevar a cabo la pragmática debemos tener en cuenta los siguientes
elementos, por ejemplo el contexto a lo que nos referíamos hace un momento, la situación de un espacio temporal donde nos encontramos en el momento en el que emitimos este mensaje. También tenemos que tener en cuenta el acto comunicativo. Es ese que tiene como objetivo transmitir un mensaje de un emisor a un receptor. Siempre se transmite un mensaje y también es necesario que haya un código en el mensaje, ya sea verbal o no verbal. Dentro del acto comunicativo se tiene que tener en cuenta los siguientes elementos: el canal, el mensaje, el código, el emisor, el receptor y el ruido. Son 6 elementos fundamentales cuando se realiza el acto comunicativo. Las relaciones interpersonales son fundamentales. La pragmática se tiene que entender dentro de un contexto social. Era a lo que me refería. Por ejemplo, los costeños utilizan mucho el y ajá. Entonces el y ajá transmite o identifica para ellos muchísimas cosas, como no quiero decir nada más, o délo por entendido, o también ellos en ocasiones con ese y ajá quieren decir como ¿y qué más pasó? Para nosotros sencillamente podría no identificar nada o no representar nada, pero para ellos sí, porque su contexto así lo hace parte de su dialéctico, de su ancestralidad, pues de sus tradiciones orales. También hay que tener en cuenta el conocimiento, ya que este es un conjunto de representaciones abstractas que se almacenan mediante la experiencia o adquisición de conocimientos. Realmente es sumamente importante que al momento de transmitir ese mensaje, pues tengamos que decir algo que sabemos, que conocemos o que queremos, como lo que yo estoy realizando en este momento. Queremos transmitir. La semántica y la semótica son fundamentales en la comunicación, ya que la semántica estudia el significado de las palabras y la semiótica, es la disciplina que investiga la construcción y la comprensión del significado de las palabras. Como tal, lo que yo como receptor identifico y lo que el emisor quiere que yo entienda, ¿sí?, dentro de su mensaje. La intencionalidad es sumamente importante, que es la voluntad explícita del emisor para influir en la opinión del receptor. ¿Sí? Entonces, cuando yo quiero, como les mencionaba ahora, cuando sencillamente quiero hacer un gesto como, quiero decir, como váyase, retírese, o otra persona lo podría interpretar como sencillamente un movimiento alegórico, el cual hace referencia a un ademán o tal vez a un tic. Pero es importante tener en cuenta la intencionalidad, porque es lo que yo quiero transmitir mediante mi mensaje. Las características de la pragmática son bastante sencillas. En este caso, por ejemplo, podríamos decir que la pragmática entiende el acto de comunicar como una acción social, ya que es un mensaje el cual yo quiero llevar hacia un emisor. La pragmática no solo estudia lo que se comunica, sino también lo que no se comunica, la comunicación implícita, lo que está allí adentro de este código y que yo quiero transmitirle, ya lo había mencionado, a otra persona, a quien recibe el mensaje y que sencillamente lleva un código el cual él pueda identificar. Las tácticas y estrategias para su uso relacionadas con la pragmática se dividen en 3 niveles. Están las tácticas de interpretación y construcción del discurso, están las tácticas y estrategias de la modelización, de la organización como tal, y están las tácticas y estrategias de la conducta interaccional. Es fundamental en la pragmática. Quisiera proponer otro ejemplo. Por ejemplo, si se dice ya es tarde, pues sencillamente desde la semántica es simple. Significa que es tarde, muy literal. Pero desde la pragmática puede tener varios significados, entre ellos podríamos decir que me quiero ir, ¿sí?, que tengo hambre, que no te soporto más, y etcétera, un sinfín de significados. Pero en este caso, dependiendo de con quién
yo esté y a quién le quiera transmitir el mensaje, pues de esa manera también será entendido. Hay unas preguntas básicas, por ejemplo, que uno se hace. ¿Quién es el destinatario? ¿Cierto? Como qué es lo que debe quedar claro en la mente del destinatario, ¿sí? Que en este caso sería la persona que recibe el mensaje. ¿Qué herramientas y acciones voy a desplegar para que esa persona entienda lo que yo quiero decir? ¿Con qué cuento? ¿Cuál es la información? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es como tal el conocimiento? ¿Y en qué contexto lo estoy realizando? Eso es fundamental. Dificultades comunes que podemos tener dentro de la pragmática. Yo les dije, el deseo de tener razón, malentendidos semánticos, tipo de relación, el sobreentendido, incongruencias, falta de reconocimiento, diferencias de comprensión. Son una cantidad de dificultades que se pueden presentar dentro de un discurso o al momento de yo tener una interrelación con otra persona. Es de suma importancia también entender que es bastante complejo en una sociedad que requiere un cambio en la comunicación, porque dicho cambio exige comunicación multidireccional, una más amplia y una participación del interlocutor y del receptor, comunicación por objetivos, o sea, lo que yo quiero transmitir, incorporación de elementos de innovación y creatividad para poder que este discurso pues tenga sencillamente el alcance que yo quiero, la sostenibilidad de los proyectos y de la metodología de la comunicación y la implementación de las nuevas tecnologías, porque hoy en día pues es bastante importante en este mundo globalizado que tengamos en cuenta las tecnologías al momento de comunicarnos. Y la gestión del conocimiento, que todo el tiempo estemos en una retroalimentación. Es sumamente importante tener en cuenta dentro de la comunicación que debemos tener en cuenta la pragmática, sobre todo cuando queremos que nuestro mensaje sea claro, llegue donde queremos que llegue y aparte de eso, que la persona que recibe nuestro mensaje tenga claro lo que le queremos decir. Muchas gracias.